Pingüino Multimedia presenta Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región a través de asesoría y consejos médicos, junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González. Hola amigas y amigos de Vida Saludable, nos encontramos en el Centro Integral de Entrenamiento, Nutrición y Suplementación Deportiva CNS junto al nutricionista, al profesional Stjepan Versalovic. Stjepan, gracias hoy día por estar con nosotros en un programa de Vida Saludable. Estamos definitivamente en el inicio de una temporada 2023 donde anteriormente han pasado demasiadas situaciones, antes o pre-pandemia, durante la pandemia. Bueno, seguimos aún en pandemia, pero definitivamente ha sido un proceso bastante largo. Stjepan, ¿cómo has estado? Has sido uno de los iniciadores en este programa, tú, junto siendo panelista de nosotros, así que hoy día también es una alegría volvernos a reencontrar contigo. Bueno, muchas gracias por la invitación y claro, la idea es poder conversar un poquito y dar como siempre conocimiento a las personas, a los papás sobre todo, que este tema de la obesidad infantil que ya era un problema pre-pandemia y ahora se volvió ya algo bastante crítico, así que la idea es poder conversar un poquito y comentarle algunos tips para que ayudar a los papás. Había una situación bastante grave, en alerta, por decirlo así, antes de la pandemia. Ya teníamos registros que obviamente durante la pandemia y actualmente se agravó esta escala. Claro. Sí, lamentablemente nuestra región, podríamos decir, bueno, en un primer lugar malo. Antes de la pandemia teníamos el índice más alto de Chile en obesidad infantil, de niños desde incluso pre-kinder o de casi los 2 años hasta los 6 años. Y lamentablemente post pandemia esto siguió aumentando. De hecho, hace poco salió un reporte del Ministerio de Salud en donde ya estamos en un 64% de niños que se le llama malnutrición por exceso, los que tienen sobrepeso o obesidad, ya desde pre-kinder hasta casi, estamos hablando de quinto básico. Entonces, es algo preocupante, no solamente por un tema, mucha gente puede pensar que es algo tema estético, ¿no? Mi niño después puede crecer y no hay ningún problema, pero eso conlleva, de hecho, hay registros ya. Niños con hipertensión arterial con 5 años, niños con problemas de colesterol alto, que son problemas de adultos que está ocurriendo en la infancia, que obviamente lo que queremos prevenir como profesionales de aquí a un futuro no más corto. Claro que sí. Sin duda hay hartos factores, pero ¿qué a tu parecer cuáles son los factores que definitivamente influyen más a que estemos hoy día top 10 entre las regiones con más alto índice de obesidad? Sí, mira, bueno, los factores no han cambiado mucho, lamentablemente se agravaron. Previo a la pandemia teníamos factores de riesgo que lamentablemente siempre ocurrió en la región, como el sedentarismo por factores climáticos. Obviamente se ha aumentado mucho las actividades gubernamentales referentes a esto, sobre todo en actividad física más que ejercicio. Pero obviamente vimos un periodo de pandemia que fue el 2020-2021, que gran parte de las familias estaban encerrados y había obstáculos para salir a hacer incluso ejercicio al aire libre. Entonces, eso conllevó a que si durante nosotros el ser humano somos seres de hábito, entonces si tenemos un hábito durante 2 años, donde tendríamos que estar encerrados y obviamente, ¿qué buscan uno en la casa, en la vida cotidiana? O es alimentarse, comer algo, ver televisión, en los casos de los niños jugar juegos de, qué sé yo, PC o móviles, lo que sea. Entonces, obviamente, el factor de sedentarismo se mantuvo y se agravó aún más, obviamente. Entonces, sumado a que lo más complicado de cambiar en las personas, incluso en los niños también, es un hábito. Entonces, el hábito es algo modificar en el tiempo, por eso que fue tan caótico. Y sumado también, por supuesto, como siempre, la parte alimentaria. ¿Qué ocurrió de este tiempo de encerramiento, o encerrado mejor dicho, durante un tiempo, de más de 2 años podríamos decir, con algunas libertades? Las reuniones sociales fueron mayores, entonces obviamente hubo un aumento de consumo, en el caso del autoalcohol, en el caso de los niños, obviamente alimentos de snack, chatarra y cosas por el estilo. Entonces, obviamente, 2 factores principales de riesgo fueron el sedentarismo, que se mantuvo igual que la prepandemia, pero aumentó tanto el número de niños como en la frecuencia, podríamos decir, las horas por día, ¿sí? O sea, de hecho, la estadística de mirar televisión en los niños pre-pandemia eran casi 5 horas por día. Ahora está, post-pandemia se dice que está hablando de 8 horas. Entonces, obviamente, son factores que, repito, aumentaron su gravedad. Algo lo que va a ocurrir ahora, hoy en día. En la obesidad infantil, la condición
estética normal de la infancia el sobrepeso? ¿O es como dentro de lo normal o se va dando esa otra Eso es cosa? súper buena pregunta porque es típico que ocurre, claro. Uno, de repente, el papá o la mamá dice, bueno, mi hijo está un poquito gordito. Él cuando ya llegue a la adolescencia va a quedar estirón y crece y ya se le va a acabar todo. Y a mí me pasó, a mi hermano fueron igual, claro. Claro, lo que pasa es que podríamos decir que antiguamente, entre comillas, o en la práctica puede ocurrir eso, pero claro, nosotros estamos viendo índices hoy en día de niños que no solamente tienen un sobrepeso, porque obviamente es una condición que es un pequeño peso elevado sobre su estatura, pero vemos niños con obesidad casi mórbida también y vemos niños con obesidad grave a los 5 6 años, a los 8 años, en donde lamentablemente, previo incluso a posible estirón a nivel de adolescencia, el estirón puberal que se llama a nivel obviamente de salud, este niño va a tener una enfermedad previa incluso llegar hasta la adolescencia. Posiblemente, repito, como había dicho, una hipertensión arterial, colesterol alto, hasta problemas cardíacos. De hecho, hemos visto hoy en día niños con problemas, arritmias cardíacas, casi arterias coronarias tapadas a los 8 o 9 años, incluso pues, los cardiólogos pueden confirmar eso. Y algo que obviamente es terrible, o sea, no vemos enfermedades de gente adulta sobre 40, 50 años, o veíamos en 70 años con niños pequeños. Entonces, la estigmatización, podríamos decir, de los papás, creo que ha cambiado bastante. Yo veo muchos papás bien empoderados, muy educados hoy en día, en donde dicen, no, mi hijo tiene un sobrepeso, no sé, yo quiero tratarlo, quiero empezar con el nutricionista, o bien cambiar los hábitos en la casa. Ya quedan poquitos papás que en sí ya ven como algo que es estético nomás y después se le va a pasar. Ya porque creo que eso a nivel educativo ha ayudado mucho todos los programas gubernamentales o privados, lo que sea. Así que, pero sí, ese estigma hay que sacarlo y sobre todo hoy en día que ya está desenfrenado el tema. La pandemia sin duda nos ha pasado la cuenta a todos. ¿Cuál, cuál fuerte golpeó en la obesidad infantil y cómo un poco nos encaminamos ahora a pesar que aún estamos en pandemia, a salir de esto, o sea, a encaminar? Claro. Bueno, otro factor de riesgo que no hablé, por supuesto, del aspecto económico. Tenemos que obviamente todo este tema de la pandemia trajo una crisis importante en todas las familias a nivel nacional y regional, por supuesto. Entonces, obviamente, el ingreso a una alimentación un poquito más saludable, ya con el bolsillo reducido, cuesta mucho. Y eso no es un factor menor, es un factor muy importante. Entonces, obviamente, ahí también, repito, otro factor que influenció mucho. Y bueno, referente a cómo modificar esto, la verdad es que yo creo que lo primero que se debería hacer es partir primero con estrategias gubernamentales y también privadas, pero ser muy rotundo. Yo creo que ya deberíamos empezar, como se habló hace mucho tiempo atrás, después que hubo un proyecto de ley solamente en el Congreso, referente al impuesto a la comida chatarra, por ejemplo. ¿Ya? O sea, obviamente, y ahora que estamos con problemas del bolsillo, podemos decir los chilenos, con toda la inflación, el aumento de precios, o sea, si se aumenta el impuesto a la comida chatarra, se puede reducir el impuesto y así los precios efectivamente de las verduras y frutas, que es un alimento en sí mucho más saludable, los alimentos naturales. Obviamente casi por obligación nosotros como personas vamos a decir, chuta, voy a optar a una comida que me salga más económica. Es un factor no menor, que es lo que ha hecho muchos países en desarrollo. Finlandia es uno de los casos íconos mundiales en donde, estamos hablando del año 90, ¿sí? Pudo reducir una obesidad de un 50%, casi un 8% de infantil. Y con políticas gubernamentales fuertes, o sea, mucho impuesto a la comida chatarra, bajo impuesto obviamente a la comida saludable, mucha más accesibilidad al transporte de la alimentación saludable, reducción por ejemplo acá, algo que dice, bueno, ¿qué tenéis con nutrición? Reducir los costos de los camioneros en traer verduras, por ejemplo, a Punta Arenas, es algo que uno dice, wow, tiene mucha relación. O sea, tener mucho más biodisponibilidad, podríamos decir, de alimentos saludables en la región, con buenos precios, con bajos precios. Se podría ir conversar hasta incluso con algunos senadores y diputados de la región, donde se puede hacer una ley especial referente a eso, de zonal incluso en cuanto al alimento, porque eso es otro tema no menor. Eso es un punto a nivel macro, y a nivel obviamente micro podríamos decir como ya los hábitos de la familia. Primero asesorarse, hacer un buen examen con sus niños, ver que se esté libre de patología, que esté un niño creciendo correctamente. Eso lo puede hacer un nutricionista, también un médico pediatra, por supuesto. Y desde ahí comenzar algún tipo de tratamiento en el largo plazo. Sí, la verdad es que muchos ya profesionales y colegas ya están muy bien formados y ya evitan estas estructuras tan, podríamos decir, estrictas de alimentación, que en donde hay que eliminar todo. No, la verdad es que hoy en día el hábito cuesta mucho modificarlo, entonces esa modificación de hábitos va en el periodo mucho más largo. Así que
Eso, y tercer punto, por supuesto, es el tema de pues, los papás adoptar ojalá algún tema de actividad física, ejercicio físico regular con su hijo, si es factible, si el bolsillo puede dar, poder optar a alguna escuela, puede ser de fútbol, puede ser básquetbol, bicicleta, lo que ustedes puedan hacer. O bien hay muchos talleres hoy en día gratuitos por el INED que puede ayudar mucho en ese tema. Así que yo creo que cuesta, porque cuando está el hábito se reduce mucho la capacidad del papá de decir, ya, lo voy a llevar a mi hijo, pero ojalá puedan hacer eso. Eso ya es un punto de inicio que ayuda mucho en este tema. Así que... Sé que tienes muchos pacientes acá en tu consulta y un poco para ir redondeando y cerrando el tema de la obesidad infantil. La alimentación versus la actividad física, ¿cuál serían los consejos definitivamente un poco más allá de lo que recién has dicho en el llevar día a día? Porque definitivamente hay que tener un punto de partida para poder avanzar en todo esto. Sí, mira, no es muy complicado. Obviamente, ya cuando yo estoy en consulta con los niños que trato por el tema de obesidad, hay unas especificaciones referentes a la cantidad de alimentos, pero para no enredar a la gente en la casa, más que nada, la alimentación, traten de volver a lo que es natural, de siempre. Antiguamente todos casi tomamos desayuno en familia, todos almorzaban en familia, si es factible hacerlo, tomar once, o sea, tener sus 4 comidas diarias ya es una ayuda no menor, muy importante, y lo que muchas veces nos carga a nosotros, los porotos con rienda de la mamá, lo más natural que pueda haber, las cazuelas en la casa, o sea, alimentación mucho más natural, evitar el alimento procesado, lo que es jamón, embutidos, meter en las comidas, o sea, volver a lo natural de antes, verduras, carne, como compraban en la carnicería la mamá o el papá, o sea, volver mucho, repito, a lo natural. Eso es un tip súper general, pero créame que es bastante bueno y que ya regulariza algo los horarios, porque hoy en día vienen niños con su mamá y dicen, no, a veces desayuna y a veces el almuerzo lo hacemos rápido y a la 11 no hay 11 y ahí no hay ni una comida. Entonces el niño que está haciendo, picando todo el día cualquier tipo de alimento, porque no hay ni un horario específico de alimentación. Eso ya es un punto muy general, pero muy bueno en el punto de vista de ordenar algo ya los hábitos en la casa. Algo muy básico, pero cuesta hacerlo justamente. Y en la parte de ejercicio físico, bueno, hay... En la terapia en sí, incluso yo, junto con otros profesores que estamos coordinando ahí tratamientos con kinesiólogos, con preparadores físicos, en tratamiento de obesidad, hay muchos aspectos también específicos, pero lo que habitualmente recomendamos es iniciar en un punto justamente, para la redundancia de inicio, de crear el hábito, en este caso al chico, o sea, poder llevar alguna actividad, puede ser, repito, un paseo en caminata, que desde el punto de vista del tratamiento no lleva mucho, pero ya crea el hábito en el decir, ya, tengo que hacer 3 veces por semana este ejercicio, tipo de ejercicio, esta actividad. Eso es un punto de inicio para poder ya optar, yo creo, y generar el hábito de que el niño ya diga, ya, voy a empezar a hacer un poco más de ejercicio, o el papá diga, perfecto, le ayuda mucho a mi hijo en ese aspecto. Algo, repito, muy general, hay cosas muy específicas referente al tema, pero créame que es algo tan básico que puede ayudar perfectamente a un punto de inicio a mejorar el tema. Me quedo dando bote lo del antiguo en el sentido de las 4 comidas. Siempre existió en casa lo que dices tú, lo más lo natural. Ahora, cualquiera diría, no, pero si estamos hablando de sobrepeso, como casi lo ideal sería comer lo menos posible, o sea, de 4 bajar a 2. Pero esto tiene que ver en ordenarse versus también cantidad. Sí, mira, lo que pasa es que ahí, Cristian, ocurre es que hoy en día tenemos que un paquete de papas fritas, un alfajor, que yo puedo comprar en la calle, tiene casi 500 calorías. Entonces, y yo un pedazo de carne que me da mi mamá con así unos 4 o 5 papas, no supero las 300 calorías. Y me llena mucho más el plato de comida que las papas fritas, porque me la como en menos de 25 minutos y después a los 20 tengo hambre. Entonces, ¿qué pasa? Se modificó mucho el alimento en donde hay una alta densidad calórica con un bajo volumen calórico, un bajo volumen nutricional, podríamos. O sea, un alimento que es muy pequeñito, pero tiene una densidad calórica gigante. A diferencia de la alimentación natural, que tiene un volumen grande y una densidad calórica normal. ¿Te fijas? Entonces esa es la gran diferencia. Uno diría, bueno, pero estoy comiendo más. No, estás comiendo en volúmenes más altos, tienes un llenado gástrico mayor, pero la diferencia está en que estás consumiendo menos calorías. Entonces, y ahí solamente mantiene tu apetito durante un largo periodo. Entonces, ¿qué pasa con los alimentos de chatarra? Las papas fritas, todo lo que tú digas, pedidas. Comes mucho, pero te da hambre inmediatamente y ahí solamente tienes un aporte calórico gigantesco. Entonces, esa es la gran diferencia de comer en forma natural con 4 comidas diarias que comer picando gran parte de cosas que no tienen aporte nutricional en el día.
Pasando a otro plano cortito, a ver si nos alcanza el tiempo y todo eso, ya que estamos justamente aprovechando contigo poder hoy día conversar de la nutrición tan importante hoy en día. Tú eres deportista, un poco lo que ha sido también la pasada de cuenta, por decirlo en el buen chileno, esta pandemia, ahora post pandemia, pero cómo también retomamos este hábito alimenticio cuando queremos también hacer por otro lado deporte para bajar de peso. Claro. Sí, mira, obviamente, de hecho yo competía en deporte antes de la pandemia, ahora lo que hago es deporte para mantenerme en salud. Así que justamente cuesta mucho retomar todo el hábito, porque de hecho casi todos los temas laborales se normalizaron, entonces ya hay harto trabajo en el día y entre los horarios se reducen, sumado a familia, hijos, todo el tema. Pero yo creo que referente a eso, la principal recomendación referente al deporte es que ojalá, y repito, hay un día, yo digo, estamos en una época gloriosa, podríamos decir, o muy beneficiosa para todas las personas y los niños, en donde en mi época no existía una cantidad de talleres que hay, por ejemplo, que ofrece el Ministerio del Deporte. Hay una cantidad de clubes en ajedrez, en básquetbol, en voleibol, o sea, todos los deportes, si uno averigua como padre, ve las asociaciones que existen en la región, créeme que hay una cantidad de gama, pero casi incontable de deportes que los niños pueden hacer. Hay talleres para niños en todos lados, entonces es cosa de poder averiguar un poquito más y comunicarse efectivamente con los clubes deportivos que están haciendo una cantidad de talleres gigantescos. Por eso digo que estamos en una época que ya casi podríamos decir no hay excusa como para que usted pueda llevar a su hijo a poder hacer algún deporte durante el día. O sea, hay talleres, hay una gama, una oferta, mejor dicho, de deportes hoy en día para los niños que es buenísimo. Así que yo creo que por ahí parte un tema no menor, tan básico, pero que va a ayudar mucho a la familia. Somos magallánicos, somos de los asados los días viernes y todo eso, es inevitable. Todo tiene un exceso, una pasada de cuenta, pero definitivamente el no restarnos de esto. Sí. Definitivamente, ¿cómo lo equilibramos? Claro. De hecho, yo con mis pacientes habitualmente, a ver, a todo el mundo le gusta tomarse un vinito, le gusta tomarse una copita con carne. La verdad es que si uno mantiene un hábito alimentario diario, mantiene una actividad física diaria, estos que podríamos decir exceso, no van a afectar absolutamente nada al nivel de salud, por supuesto. Sí, si estamos hablando de un deportista de alto rendimiento es otro tema que ya es más estricto, pero el nivel de salud, la verdad es que tomarse una copa de vino, 2 copas de vino en el almuerzo el fin de semana con carnecita, si hizo un hábito alimentario en la semana y hace ejercicio, la persona no tiene ni un efecto para nada perjudicial, o sea, no. Créame que mantener un equilibrio en el día a día y el fin de semana desordenarse levemente no va a causar absolutamente ni una descompensación a nivel de salud, ¿no? Eso no ocurre. Sí, repito, yo atiendo a deportistas de alto rendimiento, ahí es otro tema y eso ya sí tenemos bastantes restricciones referentes a eso, pero la verdad es que no va por ahí la parte alimentaria, o sea, es crear, repito, un hábito semanal, diario, con una estructura buena horario y una actividad física, ejercicio y el fin de semana pegarse un gusto sin ningún problema, o sea, eso se puede hacer sin ningún problema. Esteban, ¿cuáles son los casos más frecuentes que se dan en tus consultas? Lamentablemente, justo este tema que hablamos hoy día, he tenido mucha atención de niños derivados por médicos de obesidad infantil. Eso que yo creo que es un tema muy preocupante, donde, repito, o sea, yo hace más de 4 años, cuando pre-pandemia, atendía a niños con obesidad infantil, dentro de un mes no más de, podríamos decir, 25, 30 niños. Ahora retomé hace poco, sí, la atención, un tema laboral, y estoy hablando que en menos de un mes ya, repito, 25, 30 niños en un mes, estamos hablando que en menos de un mes ya llevo como 20 niños atendidos, o sea, en 15 días, con obesidad infantil, o sea, estamos hablando que el mes va a superar los 40 o 50. Y he conversado con colegas que lamentablemente me dicen lo mismo, colegas que están en el sistema público de salud y dicen, no, esto está desenfrenado, o sea, tenemos un 64% de niños quinto básico con obesidad, es algo que aumentó exponencialmente, que repito, era esperable, pero es preocupante y hay que tomar carta en el asunto, repito, tanto a nivel macro, pero también los papás empezar a preocuparse, porque repito, estamos viendo no solamente por un tema de diagnóstico nutricional, ya me han reportado colegas, niños con problemas de hipertensión grave, ¿sí? Hay un niño, no sé si hace 4 o 5 meses atrás, un niño infartado también. O sea, imagínate infartos al miocardio que ocurren en adultos, que habitualmente y vemos en adultos, lo estamos viendo en niños. Así que algo muy preocupante, y el tema es que la esperanza de vida se va a reducir en el largo plazo y esos niños van a ser los futuros adultos. Entonces, con un estado de salud muy, muy deplorable, eso hay que tratar de atacarlo ya. Así que ese es lo que veo hoy en día más. Claro que sí. Esteban,
van a quedar algunos temas para los próximos futuros programas, para ir conversando contigo. Te dejo las pantallas para despedirte, dejar la invitación también para, irnos sumando en los próximos programas también y por supuesto también la puerta abierta, me imagino, de CNS para todas las consultas, para toda la gente, que definitivamente es un tema que está ya instalado en el día a día. Sí, por supuesto. Una invitación a las personas, lo que hablamos un poquito acá, los tips en referente a cómo mejorar el estado de salud de sus hijos, como también en ustedes, por supuesto, de adultos. Así que no solamente a mí, a todos los colegas y todos los que son del área de salud, sean kinesiólogos, probadores físicos, nutricionistas, por supuesto, los invito a poder ya atenderse con ellos si tienen algún problema de obesidad grave. Y bueno, si quieres conmigo, me pueden buscar por la página también, que es Agenda Pro Nutricionista Stepan Versalovich.cl, o por Instagram también, por las redes sociales se pueden comunicar con nosotros. Ahí podemos dejar el número posteriormente, pero mucha gente ya me conoce en la región. Ya estamos retomando la atención con los deportistas del alto rendimiento, que era la gran especialidad que yo tengo. Así que ahí estamos a full con eso. Un saludo a toda la gente en su casa y esperemos que todo vaya mejorando aquí para adelante. Nosotros agradecidos de ti, Stepan, por habernos recibido en tu casa, en tu consulta, y esperamos también poderte tener ahí en futuros programas. Como en el inicio. Claro. Han pasado hartos años ya. Así que nada, gracias, amigo. Stepan Versalovich, tremendo profesional, nutricionista, pilar fundamental justamente de este programa Vida Saludable en sus inicios, ya hace 5 o 6 años. Así que nos esperamos, vamos a una pausa comercial y seguimos haciendo Vida Saludable. Javac y Compañía Limitada, especialistas en filtros y lubricantes. Distribuidores oficiales de la región de los lubricantes Shell, Lubrac, Total y Pensoline. Atención personalizada y precios especiales a mayoristas. Entrega a domicilio y asistencia técnica de lubricantes. Poseemos también un extenso stock de ventas de lubricantes automotrices, marinos e industriales, grasas, aditivos, filtros y equipos de lubricación. Una completa línea de filtros americanos para camiones y filtros Raccord. Ubíquenos en Avenida España 0247 o llámenos al 612-213429 o escríbanos al correo electrónico ventas@javac.cl. Javac y Compañía Limitada, especialistas en filtros y lubricantes. Margoni Bike, la tienda amiga del ciclista. Posee para la comunidad de Magallanes una gran variedad en modelos de bicicletas,
distribuidor oficial de las marcas Specialized y Trek. Además, en nuestra tienda encontrarás servicio técnico, reparaciones y mantenimiento de todo tipo de modelos y marcas, venta de ropa, accesorios y todo tipo de repuestos, gran variedad de cascos, guantes, zapatillas de MTB. Te esperamos en Marconi Bike, ubicada en el corazón del barrio Prat, Ernesto Riquelme 79, a una cuadra del antiguo hospital regional. Marconi Bike, la tienda amiga del ciclista. Si quiere vender, comprar, arrendar o que le administren su propiedad, Roma Propiedades. Gestiones inmobiliarias atendidas por su corredor de propiedades, el magallánico Heriberto Hurtado Díaz, con vasta experiencia de más de 20 años, donde encuentra seriedad y experiencia en una atención personalizada e integral, con asesorías legal y otras para que su proyecto se concrete. Nos ubica en Lautaro Navarro 498, esquina Croacia, www.romapropiedades.cl. Amigas y amigos, ya estamos de regreso para seguir haciendo Vida Saludable. Estamos ya en nuestra casa, en nuestro estudio, y con también un invitado de la casa, es Fernando Contreras Vilches, kinesiólogo, especialista en movilidad. Fernando, gracias hoy día por estar con nosotros una vez más en casa. Siempre es un privilegio poderlos tener a ustedes, a los profesionales, y de los cuales nos alimentamos en conocimientos día a día. Es un poco el objetivo del programa de... como la vida misma, todos los días se va aprendiendo y obviamente esa sabiduría hacérsela traspasar a nuestra comunidad. ¿Cómo ha estado, Fernando? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Cristian. Siempre es un honor y un agrado estar aquí compartiendo conocimiento y experiencias con ustedes. Así es, con todo el bagaje que tiene nuestro amigo Fernando. Fernando, bueno, comentarte un poquito y que nos hables. Kinesiólogo, tenemos que hablar del cuerpo, del físico, de la movilidad. En el bloque anterior hablamos con Stepan Versallo, un nutricionista, que hablamos también un poco lo que nos pasó o cuánto nos pasó la cuenta la pandemia y cómo nos enfrentamos a la pos, cómo seguimos este camino. En la kinesiología y en el deporte también, o en la vida misma, el cuerpo necesita nuevamente enrolarse en el camino post pandemia después de haber estado mucho tiempo parado. ¿Cómo lo has vivido todo eso? Mira, la pandemia trajo hartas cosas ahí con respecto a la salud en general, al estilo de vida en general de las personas. Que bueno, al principio todos fuimos testigos de esto, que los gimnasios, por ejemplo, se cerraron, se cerró la posibilidad de practicar deportes en colectivos, por lo menos, por ejemplo. Y eso hizo que disminuyera drásticamente los niveles de actividad física de la población. Y consigo, obviamente, trae todos los problemas que viene con el sedentarismo de las personas. Porque no solamente es que disminuimos de hacer actividad física como deportes, ejercicios, etcétera, sino que aparte los trabajos que antes hacíamos, que nos teníamos que desplazar, ya sea caminando o etcétera, empezamos a hacerlo desde la casa. Desde un computador, sentados, y todos los trabajos que quizás podían hacer un poquito más o menos activos, terminaron siendo sedentarios completamente, en el que casi que yo me levantaba de la cama, me sentaba y me ponía a trabajar nuevamente. Claro. Entonces, disminuyeron los niveles de actividad física, aumentó el sedentarismo en general durante la pandemia. Y, como digo, trajo todos los riesgos y problemas asociados al sedentarismo. Disminución de la salud mental, de hecho, la inmunidad, aumentaron como las enfermedades y sobre todo que estábamos expuestos a este virus, ¿cierto? Y al resto de virus. Entonces, y bueno, dentro de todo esto negativo que trajo la pandemia, si es que nos ponemos en la parte positiva y a ver el vaso medio lleno, por así decirlo, lo bueno que trajo esto es que la gente se dio cuenta de lo importante y lo necesario de la actividad física. Claro. Ahí recién la gente empezó a darse cuenta de, oye, que era necesario salir a dar una vuelta, ir a caminar un ratito, o andar en bicicleta, por ejemplo, o hacer los deportes colectivos que estábamos haciendo, jugando las pichangas de fútbol, básquetbol, etc. Entonces, claro, disminuyó todo el nivel de actividad física. Y el problema es que después que ya empezamos a avanzar en el plan fase a fase, paso a paso, y se empezaron a abrir los gimnasios nuevamente, se empezó a permitir los deportes colectivos, la gente volvió a retomar esta actividad física, pero luego de un periodo de inactividad física. Entonces todos sabemos que la inactividad física trae consigo
una debilidad corporal en general, disminución del control articular, disminución del control motor en general, disminución de la movilidad, que fue más o menos un año que estuvimos sin hacer actividad física la población en general, y luego empezamos a retomar la actividad física, pero como habíamos estado en un periodo de inactividad, nos predisponemos y aumentamos la posibilidad de lesionarnos, porque volvimos a hacer, no sé, las pinchangas de fútbol, como digo, ir a los gimnasios, y sin esa como, por así decirlo, ese entrenamiento previo de nuestro cuerpo. O sea, estuvimos un año sin hacer ejercicio y de ahí nos tiramos a la piscina, por así decirlo, a volver a ser como antes. Y de hecho, en poco tiempo queríamos recuperar estos 2 años perdidos. Exacto, como si nada hubiese pasado. Justamente. Entonces ahí es donde vienen las lesiones, pues esta parte como negativa del retomar la actividad física. Como profesional de esta área, Fernando, bueno, la pandemia es algo que nunca pensamos vivirlo, por lo tanto, ese mecanismo del cuerpo humano, más allá desde antes de la pandemia, de que tú puedes hacer más deporte que otro, incluso de caminar, esos 2 años también, por supuesto, que nos estuvo detenido, nos estuvo parado, y después, como tú dices, volver a retomar el tema. ¿Cómo vive el físico esa posibilidad que es nueva para todos y cómo definitivamente nos volvemos a enrolar? Mira, ahí lo importante siempre es ir progresivo. O sea, la actividad física, el movimiento siempre va a ser positivo y va a ser bueno para el cuerpo, ¿ya? De hecho, la OMS, por ejemplo, recomienda que, no sé, por edades, los niños menores a 18 años hagan por lo menos 60 minutos de actividad física al día. De ahí ya de 18 a 65, entre 2 horas y media y 5 horas a la semana. Entonces, siempre que nosotros podamos ir añadiendo actividad física, va a ser algo positivo. Ahora, lo importante es cómo voy a incluir esa actividad física en el día a día. Claro. Y ahí lo que tú me dices, cómo poder venir y retomar esa actividad, volver a enrolarnos al deporte. El ritmo que teníamos. Lo importante es empezar a trabajar como nuestra capacidad de movernos, ¿ya? Ser capaces de, por ejemplo, hacer un buen calentamiento antes de jugar, antes de entrenar algún deporte. Y calentamiento me refiero no necesariamente, porque generalmente el calentamiento nosotros lo vemos como, no sé, trotar un ratito, estirar, elongar un poquito y listo, y empiezo. Y 5 minutos de calentamiento y sería. Entonces, si hacemos un calentamiento como insuficiente, probablemente las lesiones van a empezar a ocurrir. Porque necesito que mi cuerpo esté realmente preparado para la exigencia que va a tener durante el deporte, durante la actividad que voy a realizar. Entonces ahí, ¿qué hacer como tú me dices? Lo ideal sería empezar a entrenar nuestras articulaciones, nuestro cuerpo, con fuerza, fortalecimiento, en todo el rango de movilidad posible, sobre todo el rango que voy a necesitar para hacer un deporte. Entonces, por ejemplo, ¿a qué voy con eso? Generalmente cuando hacemos, no sé, fútbol, por ejemplo, que ahí yo sé que a ti te gusta harto el fútbol, pensemos que el fútbol nosotros nos movemos en una amplia gama de movimientos, de variabilidad de movimientos, claro, desde nuestros tobillos hasta arriba, ¿cierto? Sí. Entonces, necesito sí o sí tener la fuerza necesaria para poder controlar mi cuerpo en las diferentes posiciones y movimientos que voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, en un enganche, yo no solamente muevo mi pie en flexo extensión de tobillo, de rodilla, sino que hago rotaciones, claro, me inclino, eversiones e inversiones del tobillo, que necesito ser capaz de hacer fuerza en esas posiciones, de controlar mi cuerpo para que cuando yo utilice esos movimientos no me lesione. Porque ahí es donde empiezan las lesiones, donde yo me empiezo a mover en los lugares donde no me he preparado para moverme. Sí. Y justamente eso fue lo que pasó en la pandemia. Yo dejé de moverme en todos los movimientos posibles y mi cuerpo ya no estaba preparado para moverse así. Entonces volvió los ejercicios y aumentaron las lesiones, aumentaron el nivel de lesiones corporales en la gente en general. Fernando, en el día a día tuyo, que ves muchos pacientes, muchas personas con lesiones, ¿cuáles son las más frecuentes? Me atrevo a decir, no sé, adelantar algo, las rodillas, ¿puede ser? Sí, en general, yo creo que va como por edades igual. Va por edades las lesiones frecuentes, pero sí, las rodillas son bien frecuentes, los tobillos, el hombro, por ejemplo, el hombro es la articulación más móvil del cuerpo, por ende la más inestable. Y para yo poder tener una estabilidad de mi hombro y utilizarlo en los otros movimientos, necesito mucha fuerza y control articular del hombro en sí.
¿ya? Entonces, la típica lesión es del manguito rotador, que es una serie de músculos y tendones que estabiliza el hombro. Es súper común que se lesione porque, claro, como el hombro es tan móvil y lo utilizamos para todo, es fácil que se lesione por la inestabilidad que tiene. Entonces, el hombro es una de las articulaciones que es muy como prevalente en cuanto a las lesiones. Las rodillas, como dices tú, porque soportan toda la carga de peso. Los tobillos, por lo mismo que te decía recién, ¿cierto? El tobillo también es una articulación que tiene bastante amplio, o sea, rango de movimiento, y lo utilizamos en la mayoría de su rango de movimiento, sobre todo cuando hacemos algún deporte. Entonces, es súper común que el tobillo también se lesione. Esguince de tobillo. Sí. Entonces, sí, tobillo, rodilla, hombro. En ese mismo sentido, en ese mismo escenario, ¿no es cierto? Estos 2 años que estuvimos parados, no sé, retomar, incluso empezar a trotar, ya aparecen como los primeros síntomas, por eso te hablaba de la rodilla, claro. Que debe estar dentro de las lesiones quizás más frecuentes por cómo se da todo, porque, no sé, dentro de todo, por mínimo que hacíamos ejercicio, era algo trotar, pero el estar después de 2 meses, o sea, 2 años parados, quizá baja el ritmo de lo que uno podía trabajar, pero en retomar esta actividad yo creo que también, como dices tú, los tobillos, son como las lesiones más frecuentes. Ahora, una vez que caemos en ese tipo de lesiones, ¿cómo los vamos recuperando? Bueno, como te digo, lo importante es mejorar la estabilidad que tenemos en esa rodilla, en ese tobillo, en ese hombro, en la columna, también estas lesiones de columna lumbar sobre todo por malas fuerzas hechas o movimientos en donde, como les digo, no somos capaces de controlar. Entonces, ¿cómo poder ir mejorando eso? Siempre, obviamente, hay que ir respetando los procesos de la inflamación que se van dando en el cuerpo, pero lo importante es empezar desde el principio a tener movilidad, o sea, a movernos en los rangos que nos podemos mover sin dolor. Yo siempre le digo a la gente que en una lesión, como para mí, a mi visión, lo peor que uno puede hacer es dejar de moverse. Y es lo primero que hacemos. O sea, me lesiono, entonces como me lesioné, voy a dejar de hacer toda mi actividad física, casi que me acuesto y no hago nada más. Entonces eso lo único que hace es debilitar el resto del cuerpo que no se ha lesionado y no contribuye en nada a mejorar esa lesión. Entonces la idea para poder mejorar y avanzar en la lesión es ir fortaleciendo paso a paso, según lo que vaya pudiendo hacer la persona, y, como digo, ganar fuerza articular en todos los rangos de movimiento, porque eso es lo que necesitamos. O sea, no solamente necesito, por ejemplo, si me lesiono la rodilla, tener fuerza de cuádriceps, que es como lo más común que uno ve en un gimnasio, por ejemplo, la silla de cuádriceps, en donde yo estiro y doblo. Claro, eso me sirve para ganar fuerza en el cuádriceps, fuerza de extensión de rodilla, pero necesito poder rotar mi rodilla, ganar fuerza y estabilidad en las rotaciones de rodilla. La rodilla no solamente se flecta y se extiende, claro, también rota. Y generalmente las lesiones de rodilla se dan durante la rotación, no durante la flexoextensión. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar eso? Mejorar la fuerza y el control que tengo en toda la movilidad de la rodilla, sobre todo en las rotaciones. Siempre la rotación es como lo más importante que hay que fijarse en cuanto a la articulación. Siempre necesitamos fuerza de rotación, porque es ahí donde se van lesionando las articulaciones en general, durante la rotación. Y ahí es donde se ve involucrada la cápsula articular, que son todos los ligamentos y tejidos que mantienen la articulación unida. Entonces, si una articulación no es capaz de rotar, quiere decir que ahí la cápsula articular no está recibiendo las señales necesarias para que el cuerpo pueda controlar esa articulación. Entonces, obviamente, cuando haga, por ejemplo, volviendo al fútbol, cuando haga un enganche, esa rodilla no está preparada para rotar. Y ahí es donde se empieza a lesionar, ya sea ligamentos cruzados, cualquier tipo de lesión que pueda pasar, generalmente se da durante las rotaciones. Entonces, ¿cómo poder mejorar todas estas articulaciones? Aumentando la fuerza y el control y la estabilidad de la articulación. La estabilidad y movilidad, que es distinto a la flexibilidad, ¿ya? Generalmente cuando uno dice, por ejemplo, yo digo que entreno movilidad, piensan que es solo flexibilidad, o sea, ser capaz de elongar hasta cierta posición, y eso es como flexibilidad. O sea, la flexibilidad es como la capacidad del músculo de estirarse. Cuando hablo de movilidad, es la capacidad del cuerpo de generar fuerza en los distintos rangos de movimiento. Entonces, que yo, por ejemplo, pueda levantar un peso en esta posición, en esta posición, en esta posición y en todas las posiciones de mis articulaciones. Porque
es, como digo de nuevo, en esos rangos de movimiento donde yo no entreno, donde yo no hago fuerza, es donde me voy a lesionar. Entonces, eso, ganar fuerza. Ahora como un mito, ya que hablamos un poco, hablamos del fútbol, pero hay tanto deporte en que la rodilla se lleva todo el peso y tú dices ya, no sé, cuando estás ya en un segmento en que te conoces más, dices, me empieza a doler, me voy a parar para recuperarme, como si dejar de estar 2 o 3 meses, o sea, 2 o 3 semanas en descanso se va a recuperar por sí mismo. Puede pasar el dolor, pero esa no es la solución. Claro, sí. Y ahí tocaste un punto importante, porque claro, en el proceso de la lesión, lo que vive la gente en general es lo que te dije al principio. Me lesiono, entonces como me lesiono, dejo de hacer actividades, cero actividad, mi cuerpo se va desacostumbrando más al ejercicio, y hay un punto en el que digo, ya, tengo que empezar a mejorarme. Entonces, no me importa que me duela, voy a empezar a pararme y voy a hacer todas las cosas para mejorarme, y sin importar el dolor. Entonces, de partida nos va pasando la cuenta, ¿no? Exacto, de partida nos desacostumbramos al movimiento y luego empezamos a hacer actividad física sin más precaución y más encima ignorando el dolor, que el dolor ya algo me está diciendo, sobre todo si es que tengo una lesión en la articulación. Entonces, por lo mismo digo yo, desde una lesión, desde el momento 1, la ideal sería ir a un kinesiólogo, o sea, que el médico nos derive al kinesiólogo y poder ir al kinesiólogo para desde el día 1 empezar a trabajar y progresivamente, sistemáticamente lo que se necesita trabajar según la lesión, según la articulación, según la persona, para que no tengamos estos periodos en que yo me desentreno, disminuyo mi fuerza y luego, a tonta y es loca, voy a ir a hacer ejercicio con la idea de recuperarme. Pero claro, o sea, el movimiento me va a ayudar, pero tengo que ser consciente de qué es lo que estoy moviendo, cuánto me puedo mover y cómo me voy a preparar para moverme donde no me puedo mover en este momento. Estamos que jugamos a mito y verdad, ¿eh? Claro. Uno siempre trata de, o retomo lo de la actividad, voy a empezar a prepararme de a poquito. ¿Las trotadoras son buenas hasta qué punto o definitivamente no juegan en contra? Porque el impacto manda. Claro, sí, mira, en sí yo no soy mucho como de satanizar, por así decir, ciertas cosas, ciertos ejercicios, ciertos movimientos, ¿ya? En ese sentido, claro, como tú dices, al trotar, las trotadoras o trotar en sí son un impacto para la rodilla. Pero no por eso yo te voy a decir deja de trotar, sobre todo si es que es algo, por ejemplo, que a ti te gusta hacer. Si tú eres alguien que te gusta salir a trotar, ya sea porque sales con amigos, porque te gusta ir por la costanera trotando, por ejemplo, entonces esa es una actividad física que tenemos que aprovechar, porque lo ideal, generalmente cuando hablamos de aumentar la actividad física, lo ideal sea que la gente haga actividad física que le haga sentido para la persona, o sea, que le guste hacerla, que tenga la posibilidad de hacerla. Ya no me sirve de nada yo decirle a una persona que haga piscina si no tiene dónde hacerlo, por ejemplo. O que vaya a hacer, no sé, fútbol si no le gusta el fútbol. Entonces, en ese sentido, si te gusta trotar, si esa es la actividad que tú quieres realizar, no es que sea una actividad mala, ¿ya? Lo que sí hay que tener ojo con la capacidad que tú tengas para hacer eso. Y de hacerlo quizás no solamente trotando, sino que también aumentando, como te digo, la estabilidad y la movilidad que tenga esa rodilla, ver cómo estás trotando, quizás a la intensidad en la que estés trotando. Entonces, en ese sentido, como digo, no hay que satanizar ciertas cosas. Claro. No es que haya algo que sea malo y que... Bueno, hay ciertas cosas que podemos catalogarlas como malas, pero la trotadora en sí es un elemento que nos ayuda y que nos sirve para poder aumentar la actividad física, hacer algo cardiovascular quizá, un trote, o si yo me estoy preparando para una carrera, no está mal que usemos una trotadora. Pero lo importante es que no nos quedemos con que, porque voy a ser trotadora, entonces me voy a mejorar mi rodilla, va a ser eso, yo con la trotadora voy a entrenar y después voy a ir a jugar un partido de fútbol. O sea, la trotadora tiene su efecto, su beneficio, sobre todo en la parte cardiovascular, pero no por eso voy a pensar que estoy preparado para hacer cualquier otra cosa. Si yo quiero transferir, por ejemplo, la fuerza desde la trotadora hacia el fútbol, por ejemplo, lo único que me va a servir eso va a ser aumentar, como digo, mi capacidad cardiovascular quizás, mi capacidad de trotar un poquito más durante en la cancha, por ejemplo, pero eso no me va a prevenir una lesión, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, por supuesto que sí. ¿La bicicleta? ¿El andar en bicicleta? Ahí, por ejemplo, si es que si yo busco mejorar mi capacidad cardiovascular,
y tengo, por ejemplo, problema de la rodilla, la bicicleta sería mucho más recomendada. Menos impacto para las rodillas. Entonces, mucho más recomendada una bicicleta que una trotadora. Si tú me preguntas a mí, por ejemplo, oye, quiero hacer actividad física, tengo una bicicleta y una trotadora y me duelen mis rodillas, mejor la bicicleta. Porque va a aumentar igual mi capacidad cardiovascular, mi capacidad aeróbica, va a mejorar en todos los efectos que tiene el ejercicio con menos impacto a la rodilla. Entonces, es una muy buena opción la bicicleta. Fernando, cuéntanos un poquito más de ti, hoy día actualmente en qué estás, cómo también vemos este volumen de lesiones. Ustedes son kinesiólogos, constantemente están arreglando ahí el físico de las personas, más allá de deportistas. Claro, sí. En general, como tú tocaste el tema de las lesiones comunes, últimamente he visto hartas lesiones de hombro, por ejemplo, muchas lesiones ahí, ya sea que gente que se disloca los hombros, y eso, por ejemplo, ahí va la inestabilidad que va de por medio dentro de toda la actividad. Lesiones del tendón, de los tendones, del supraespinoso, calcificaciones, todo ahí. El hombro ha sido últimamente, en mi caso por lo menos, he tenido hartos pacientes lesionados del hombro en particular. Y bueno, en general, como te digo, aumentaron las lesiones posterior a la pandemia por todo lo que te dije al principio de que la gente estaba inactiva y retomó de una la actividad sin antes haber como estabilizado la musculatura. Entonces yo, claro, atiendo personas que están lesionadas, pero actualmente también estoy haciendo algunas sesiones individuales, algunas sesiones grupales de prevención de lesión, o sea, de movilidad para prevenir las lesiones. Mejorar la actividad física, mejorar el control motor que tenemos en cada articulación del cuerpo y, por ejemplo, las sesiones particulares e individuales que hago son enfocadas y detalladas en la persona. O sea, si yo quiero jugar fútbol, si yo quiero hacer jiu-jitsu, si quiero básquetbol, vamos enfocándonos en las necesidades de esa persona para ir trabajando el control para poder prevenir las lesiones. Para esa competencia, pero más para eso, para prevenir las lesiones. Para prevenir las lesiones más que nada. O sea, para mejorar la movilidad, como te decía. O sea, la capacidad que tiene nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, de controlar los movimientos del cuerpo en todo el rango de movimiento que vaya a utilizar. Eso va un poco, bueno, ahí el trabajo que hacen ustedes para prevenir estas lesiones son trabajos enfocados, pero que la otra vez conversando contigo, trabajan a lo mejor partes, no sé, de la rodilla, partes puntuales que muchas veces no... Lo llevas tú a otro punto de vista, por decirlo de alguna forma, que son situaciones que a lo mejor en algún entrenamiento no se trabaja de forma normal, pero tú lo llevas a otro punto de vista, por decirlo de alguna forma, donde se fortalecen otras situaciones que probablemente no le ponemos mucha atención en un comienzo, pero al final son las que nos llevan a las lesiones fuertes. Exacto. Yo trabajo con un sistema de entrenamiento, yo soy especialista en movilidad del Functional Range Conditioning, que es un sistema de entrenamiento que nació en Canadá y que se enfoca justamente en prevención de lesiones, y la base es mejorar el control motor, como decía, de las articulaciones en los rangos de movimientos completos. Entonces, claro, mis entrenamientos en general se enfocan inicialmente en mejorar la movilidad global de la articulación, y ahí requieren movimientos que nunca antes hacemos en nuestro día a día, porque generalmente los rangos de movimiento que utilizamos son rangos que están como en los lugares donde el músculo está beneficiado para poder hacer fuerza. Por ejemplo, si hablamos del bíceps, en este rango, este es el rango de 90 grados, es el rango donde más fuerza puede hacer el bíceps y puedo, por ende, tener más peso, por ejemplo. Y generalmente, si nos enfocamos en los brazos, todas las actividades que hacemos las movemos más o menos en estos rangos. Entonces, aquí es donde trabajamos, y cuando vamos a entrenar, preparándonos, por ejemplo, para un deporte, los ejercicios son en estos rangos. O sea, acá es donde yo fortalezco. Hago flexo-extensión con peso, hago en diferentes posiciones y todo. Pero, por ejemplo, el brazo en sí, el codo, casi nunca lo entrenamos en una extensión completa. Y, por ejemplo, extensión y pronación, o extensión acá. Y es aquí donde yo me voy a lesionar. Entonces, el otro día vi un chico que se había dislocado el hombro jugando voleibol. Claro. Y claro, él fue a bloquear o a recibir un balón, cayó con el hombro en esta posición
Y claro, en esta posición su cuerpo, su musculatura, su cápsula articular no estaba preparada para resistir la fuerza de todo su cuerpo, o sea, el peso de todo su cuerpo en esta posición. Entonces se lesionó. Se le dislocó el hombro y ahí tuvimos que ir trabajando esa lesión en particular. Entonces, enfocándonos en este chico y en esas sesiones, lo que tenemos que hacer con él, por ejemplo, es fortalecer en este rango de movimiento. Y así aquí, en estos lugares, hacer fuerza máxima para poder que él tenga la capacidad de controlar el peso del cuerpo en esta posición. Y que en un futuro, cuando él se caiga y necesita activar su musculatura de su hombro para poder mantener esa posición quizás, que no se lesione, que tenga la fuerza necesaria para estabilizar ese cuerpo. Entonces, claro, los ejercicios y los movimientos que yo hago en general son movimientos en donde nosotros casi nunca entrenamos, casi nunca nos enfocamos en fortalecer, pero que justamente es donde nos lesionamos. Claro, sí. Fernando, queremos agradecerte que hayas estado hoy día con nosotros compartiendo este ya inicio de temporada 2023 con Vía Saludable. Y por supuesto, siempre es un agrado poderte tener en nuestra casa, poder compartir estos conocimientos que, como lo decimos, somos el escenario, somos el instrumento de poderlo llevar y traspasarlo a la comunidad para que todos nos preparemos y aprendamos cada día mucho más. Fernando, te dejo las pantallas de Vida Saludable para despedirte y bueno, dejemos invitada también a la gente, ya saben, tenemos un kinesiólogo, ya saben cómo trabaja, así que con estas lesiones que de repente estamos en un momento bien y aparecen de la nada y nos urgimos, ahí tenemos un tremendo profesional. Sí, muchas gracias, Cristian, gracias por la invitación. Es un agrado venir acá y poder compartir la información con la gente. La idea es que la gente pueda aumentar su nivel de actividad física, que mejore su calidad de vida en base a su estilo de vida, que eso es lo primordial, tanto como para estar bien actualmente, como para prevenir lesiones, y no solo lesiones, sino que prevenir enfermedades. En general, las enfermedades crónicas no transmisibles, que son todo lo que es la diabetes, hipertensión, etcétera, que si vemos es tan prevalente en toda la población, generalmente se deben al estilo de vida de la gente. O sea, nos alimentamos mal, nos movemos poco, dormimos mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí la invitación a la gente a moverse más y moverse siempre con el consejo y con la guía de alguien que sepa de movimiento. Entonces sí, ahí invitados a seguirme, a ver y a trabajar juntos. Por supuesto, la información ya la vamos a tener ahí en la parte inferior de la pantalla, así que ya saben. Fernando, gracias Dios por estar con nosotros. Muchas gracias. Nosotros comenzamos a despedirnos en este capítulo, este fin de semana, y por supuesto nos vemos en 7 días más si Dios así no quiere. Así que a cuidarse mucho, nos vemos en un nuevo programa ya en nuestra temporada 2023 de Vida Saludable. A cuidarse. Chao, chao. Pingüino Multimedia presentó Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región a través de asesoría y consejos médicos junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González.